Como estamos, pues seguimos hablando de la historia de México. Ahora queremos platicar algo acerca del Tratado de Córdoba. Recordarán que ahora que estuvimos hablando de los virreyes Apodaca y O'Donoghue, pues vamos dándonos cuenta que para poder llegar a la consumación de la independencia era muy importante pues que las dos partes se dieran y que se entablara pues el diálogo en la que por medio de un documento quedara establecido, así como se juntó Iturbide con Vicente Guerrero para poder avanzar en todos estos planteamientos para poder llegar a la consumación de la independencia. También fue necesario que tanto España como la Nueva España, en este caso representado por Iturbide y Juan O'Donoghue, hacer un documento en el que pues se plasmara estos conceptos. Cuando vimos el tratado de Iguala, en el tratado de Córdoba, son los primeros, pues se puede decir, documentos o manuscritos legales por los cuales pues se va a pronunciar públicamente la independencia de México. Esto va a constar de 17 conceptos, los cuales fueron pues aprobados tanto por Agustín de Iturbide, y para México va a entrar en vigor al día siguiente de su firma, el día 25 pues, de agosto. ¿Qué establece este tratado? Definieron como el contenido político y el mecanismo a través del cual se consumaría la independencia, al igual que en el Plan de Iguala, que partían del principio de reconocer la autonomía respecto a la metrópolis española y a la formación de un gobierno pues constitucional, que los puntos a tratar, pues, se puede decir más importantes, reconocieron los territorios que pertenecían pues anteriormente a la monarquía y que se instauró una, pues se puede decir una nación soberana e independiente como Imperio Mexicano y con la condición monárquica constitucional moderada, donde se podía pues situar a las cortes de la misma capital. Los personajes que van a firmar este tratado de Córdoba en vigor, que va a entrar el 25 de agosto de 1821, y condición rechazado por España, que no lo va a reconocer, en la que los firmantes va a ser Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue, en el idioma en el que estuvo hecho, pues en español, que va a ser la misma situación. Fíjense que cuando estábamos hablando del plan de Iguala, que contiene una extensión de 17 artículos conocido como el Tratado ya de Córdoba, en los cuales se estipulaba que el gobierno que adoptaría México como una nación independiente sería una de monarquía moderna cuya corona sería otorgada a Fernando VII, miembro de la Casa de los Borbones, en lo que se hacía. Fíjense que cuando se estaban haciendo las garantías, recordarán cuando va entrando Iturbide con Vicente Guerrero, en lo de las tres garantías fueron suscritas también en nuevos documentos con la variante de reconocer un imperio independiente monárquico constitucional moderado de la corona española. Así lo explicó pues el historiador Héctor Strobel. Cuando vamos viendo cuáles son las tres garantías del Plan de Iguala, este documento político propicia el nacimiento de la bandera, dio sustento al ejército trigarante o de las tres garantías, que era la religión, la independencia y la unión, y fue el instrumento normativo que fundamentó su actuar hasta la consumación de la independencia, así como estableció que el quehacer público en cuestión de las autoridades. Lo que va a venir a lograr este pacto de Iguala
que establece las bases para lograr la consumación de la independencia de México, va a unir fuerzas realistas e insurgentes, y al formar entre ambas el ejército trigarante o las tres garantías, tanto la religión, la unión y la independencia, en la que se va a ir viendo todo eso. Fíjense en que todo este reglamento que se va haciendo con los puntos que están en el Tratado de Córdoba, pues se puede decir los más importantes. El tratado establece que México es un imperio independiente de la monarquía española. Dicho imperio se reconoce como una monarquía constitucional, y el gobierno de la nación se ofrece a la familia Borbón y los reyes de España. Toda esta situación en el que el objetivo del Tratado de Córdoba, los primeros manuscritos legales que así están considerados como se va a pronunciar públicamente la independencia de México, y la cual comentamos que consta de los 17 conceptos, de los cuales fueron aprobados tanto por Agustín de Iturbide para México, y entra en vigor justo el día 25 de agosto, un día siguiente después de su firma. Cuando toda esta situación en las que la garantía de los tratados de Córdoba y las actas de independencia, de esta manera y con el respaldo militar del ejército trigarante y el documento signado, proporciona pues los fundamentos para la consumación de la independencia y las instalaciones de un nuevo gobierno y de una nueva nación. Todas estas situaciones en las que nosotros vamos a irnos dando cuenta que era tan importante que se hiciera pues una visión, qué era lo que tenía que, a dónde se tenía que llegar, cuáles eran los conceptos. Todo este Tratado de Córdoba, que es ese documento en el que se acuerda pues la independencia de México y la retirada de las tropas españolas, eso es muy importante, de la capital del país, firmándolo en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, el día 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide y por Juan O'Donoghue, y que va a ser días después la batalla de Azcapotzalco. Cuando esta situación en la que vamos a ir viendo en los textos que están compuestos, como comentamos, de 17 artículos que representan pues esa extensión del Plan de Iguala, porque primero viene el Plan de Iguala y la extensión va a ser los tratados de Córdoba, y que va a llegar, pues dicho acuerdo fue rechazado pues por el gobierno español. El reconocimiento de la independencia mexicana ocurre mediante otro acuerdo, que sería el 28 de diciembre de 1836, que se va a llamar el Tratado de la Paz y la Amistad entre México y España, y que va a hacer, cuando nosotros vamos viendo pues todo ese contenido de dicho tratado, pues pretende el reconocimiento pues de México como un imperio independiente de la monarquía española. Fíjense en que el imperio mexicano se reconocía como monárquico, constitucional y moderado. El primer término del gobierno de la nación independiente de México va a ofrecer a la familia Borbón, en primer lugar a Fernando VII de Borbón, y no presentándose en México en el término de su congreso, lo señalará como prestar juramento, pues sería llamado en su caso a su hermano los infantes Carlos y Francisco de Paola, o a su primo el archiduque Carlos Luis, este último hijo de María Luisa de Borbón y nieto de Carlos III de España. Otros individuos de la casa reinante que determinarán el Congreso. En caso de que ninguno de estos aceptara la corona del Imperio Mexicano, la Corte Imperial designaría pues nuevos monarcas mexicanos, y sin especificar
si debían pertenecer pues a alguna casa reinante europea o si podían nombrar a cualquier mexicano. Esta última frase no había sido contemplada en el plan de Iguala. Fue convenientemente pues adicionada por Iturbide para dejar abierta la oportunidad de ser electo como un ciudadano mexicano. Por otra parte, don Juan O'Donoghue, en su carácter de jefe político superior, pues no estaba capacitado para la firma del documento, pero accedió a firmarlo a título personal. Las firmas y las consecuencias que todo esto traería a O'Donoghue, como comentamos, él no tenía la facultad de esta propuesta para renunciar a ninguna parte del territorio español, pero una vez firmados los tratados, en este caso O'Donoghue envió una copia dirigida a Francisco Novela, quien se encontraba en la Ciudad de México. Novela, que ejercía como jefe de gobierno y capitán general de la Nueva España, él va a convocar, fíjense, una junta de guerra a la que se asistieron pues miembros de Diputación Provisional del Ayuntamiento del Clero y los más altos jefes militares. Concluyendo, el documento debería ser, pues se puede decir, ratificado por el gobierno español, en la que van a solicitar la presencia de O'Donoghue, que aunque reconoció sus grados militares, no así el cargo político de Novela. Adquirió con la destitución de Juan Ruiz de Apodaca, se concertó, pues se puede decir que una reunión en Tacubaya, la cual pues se va a celebrar el día 13 de septiembre con la presencia de Iturbide. Novela. Los miembros del ayuntamiento y los diputados provisionales reconocieron a O'Donoghue como el nuevo jefe político superior tras varias horas de discusión a las puertas, pues a puertas cerradas. El día 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante o las tres garantías va a entrar a la Ciudad de México el 28 de septiembre. Los mexicanos elaboraron el Acta de Independencia de México, que declara su independencia, seguida de Juan O'Donoghue. Va a morir súbitamente el día 8 de octubre de 1821 en México, y la Corte Española va a rechazar el Tratado de Córdoba y la independencia mexicana, publicado esta determinación con la Gaceta de Madrid los días 13 y 14 de febrero de 1822. Todo ese Congreso Constituyente mexicano pues va a proclamar a Agustín Iturbide como emperador de México, y el día 18 de mayo de 1822, el día 19 de marzo de 1823, Iturbide abdica tras la revolución del Plan de Casamata, y el Congreso mexicano considera pues nulo el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que unieron pues al país y otorgaban la independencia mexicana. Toda esta situación en la que nosotros pues vamos dándonos cuenta pues la importancia de que tenía Agustín de Iturbide como libertador y padre de la patria, generalísimo admirante, presidente de regencia del imperio y primer emperador constitucional de México, al lado de Juan O'Donoghue como jefe político y superior de la nueva España, y que va a traer pues cuestiones muy importantes en los que se va a hacer todo ese concepto tan importante que había sido pues la autorización del Tratado de Córdoba como como un documento en el que se plasmaba que quedaba instituido la consumación de la independencia de México. Que pasen una buena tarde, y esto ha sido todo por hoy.